Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, soy estudiante de primer año del Seminario Bíblico Cuadrangular. Voy a compartirles una pequeña enseñanza que pues llegó a mi vida de una forma que pues, de pronto no lo esperaba. Entonces agradezco su atención y pues procederé a comenzar. El tema principal pues de esta reflexión es la paciencia o la espera al tiempo de Dios realmente. Pero pues no había algo específicamente que hablara como de esto en los evangelios y pues quería como tomarlo puramente de allí. Entonces pues entre consultas, preguntándole a varias personas de qué podría pues yo hacer, una de estas personas me dijo que podría tomar en cuenta la oración de Jesús en Getsemaní. Y pues no solo hablar de la paciencia y del tiempo de Dios, sino en muchos otros aspectos y más con lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia pues global. Entonces dije, bueno, listo, lo voy a hacer así. Y pues me tomé el tiempo de investigar en internet, de buscar en muchos lados, de leer la Biblia, de encontrar como las referencias exactas en la Biblia que pueden como hablar de esto. Y encontré pues obviamente las citas bíblicas que se encuentran en Mateo, en Marcos y en Lucas. Lucas, como pues todos sabemos, es bastante como explícito, hablando bastante de toda la vida de Jesús, pero pues en este caso no hablo mucho, entonces traté de leerlo pues como para conocer, pero lo dejo en este momento a un lado y tomo como base Mateo y Marcos, más específicamente Mateo 26 del 36 al 46 y Marcos 14 al 32 al 42 hablan de la oración de Jesús en Getsemaní, al igual que Lucas 22 del 39 al 46 claramente. Bueno, ahorita en unos momentos cuando ya comience como a hablar y esto, leeré pues la cita bíblica de Mateo, pero antes quisiera como ubicarnos en un contexto, como en el background de por qué pasan las cosas. Y me gustaría como que pues me gusta cuando hablo tocar como varios temas y aspectos como generales. Y en este caso está la razón del sufrimiento, los beneficios del sufrimiento y las respuestas del sufrimiento. Son esas tres cosas son las que voy a desarrollar como a lo largo de este reflexión video. Entonces, la razón del sufrimiento. Sufrimiento teniendo como base de que no es el sufrimiento físico que podamos tener cuando nos golpeamos o algo así, sino más bien sufrimiento como en general a las cosas malas que suceden en el mundo, no nos suceden a nosotros, suceden a nuestros familiares. Sufrimiento es como el tema general para explicar algo específico. Entonces, la razón de sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos porque hay pecado, sufrimos porque desde Adán y Eva, en el principio de la humanidad, el principio de todo, ellos desobedecieron y de allí nació el pecado. Es por esto que cada vez que pues una persona nace con naturaleza pecaminosa. Y el pecado ha traído para el mundo muchísimas cosas, empezando por enfermedades, muerte, desastres naturales, accidentes, violencia o dificultades en general. Todas estas cosas las trae el pecado, es consecuencia del pecado, de estar alejado de Dios, de desobedecer a Dios. Aunque tiene muchas connotaciones, no significa que los países que estén más afectados por muchas cosas o pues que nosotros estemos sufriendo sea porque simplemente fuimos pecadores, no, es porque del pecado nacieron estas cosas que después más adelante sufrimos nosotros por consecuencia del perfeccionamiento del plan de Dios. No tiene que ver nada con que nosotros seamos pecadores y estemos como súper alejados de Dios, que tengamos alguna enfermedad, no, simplemente que como ya saben, se originan de estas cosas debido a un pecado inicial. Entonces, para eso también ubicamos como la muerte de Cristo y su razón principal. La intensidad del sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, como ya hemos visto en películas, hemos conocido por la Biblia, este momento físico doloroso que sufrió Jesús no fue lo más trágico. Para él lo más trágico fue el separamiento que hubo de Dios en este punto, que
hasta él sintió que Dios lo había abandonado. Por eso hay una parte que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso era lo que más le dolía a Jesús. Ni siquiera tanto es entregar su cuerpo físico, sino separarse de él para el cumplimiento del propósito. Se separó para que todo el pecado de la humanidad cayera sobre él, y luego pues obviamente volvieron a estar juntos y esto, pero es ese como quiebre del de la separación por amor a nosotros, por amor a que nosotros no tuviésemos que sufrir toda la ira de Dios, sino que en ese momento Él la sufrió por nosotros, por los pecados que fueron cometidos, por los pecados que se cometen ahora y por los pecados que se cometerán en el futuro. Entonces esto es importante, la razón del sufrimiento, del por qué pasan las cosas, y es a raíz de un pecado, el pecado inicial, y cómo Jesús vino para que ese pecado pues quedara abolido y que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Es por esto que también hay que tener como base los beneficios que tiene un sufrimiento, cómo Dios se perfecciona en nosotros a través de esto, cómo Dios hace que las cosas que vemos muy malas en este momento puedan ser cosas hermosas, después de la tormenta venga la calma, que después de que hemos sufrido tanto podamos ver como el arco iris, como lo hermoso que tiene Dios para nosotros. Y esto es importante porque en este tiempo nosotros podemos probarnos, podemos examinarnos, podemos ver qué acciones, qué pecados, qué pensamientos, qué cosas que tenemos dentro de nosotros nos están alejando de Dios y de ser cada vez más parecidos a Él. Entonces, mientras estamos sufriendo, mientras estamos viendo cómo tenemos que quedarnos en casa, muchas personas están enfermas, cómo mientras pasa todo esto, Dios nos perfecciona a través de todas estas circunstancias. Entonces, es bastante importante que Dios quite como estas distracciones, estas cosas que nos alejan de Él, por medio del sufrimiento, para que nosotros podamos llegar a Él con el corazón bastante redargüido, con nuestras manos limpias, queriendo un cambio, y que haya un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestras vidas, o sea, que seamos renovados. Eso es bastante importante. Por eso suceden las cosas realmente, para que Dios se manifieste como en esas cosas pequeñas o grandes también, y que nosotros entendamos de esto y podamos ser mejores, podamos nacer de nuevo. Y la respuesta del sufrimiento. ¿Qué pasa después de que conocemos la razón del sufrimiento, conocemos los beneficios, y ahora qué trae el sufrimiento? Las respuestas, o sea, después de, ¿qué pasa? Y siempre que vivamos en el mundo vamos a tener que enfrentar dolores, dificultades, cosas negativas, porque pues es más que lógico que en un mundo que se llena de pecado, pues nosotros tengamos que sufrir por algo, por alguna razón. Dios nos mandó aquí a ser seres que no vamos a sufrir, porque pues esa no es la realidad. Dios no se perfecciona en los instantes en los que estamos bien. Nos hace más agradecidos, pero no se perfecciona allí. Vamos a pasar noches como Jesús las pasó en el Getsemaní, y ahora es cuando leo. Voy a leer las partes como un poco más claras, como más puntuales, para no alargarme tanto. Y habla de que dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba muy triste por lo que iba a suceder, y por eso fue a orar al Padre. Luego se postró ante Dios y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, siempre pidiendo la voluntad de Dios, que eso es muy importante. Y luego pues vio a los discípulos que estaban dormidos y les dijo que velaran, para que no entraran en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros queremos, pero nuestra carne no nos deja. Y otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Esto lo hizo 3 veces. Y luego después, ya la tercera vez, les dijo lo mismo a los discípulos, porque las 3 veces los vio dormidos. Y vino a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí que llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En este momento él se dio cuenta que ya le había llegado el momento, que ya tenía que enfrentarse a la situación. Entonces, primero se sintió muy triste,
Luego pues pidió ayuda a sus amigos para que oraran y velaran con él, pero pues fue imposible que ellos lo acompañaran de pronto porque ellos querían, pero su cuerpo es débil. Y luego, ya la tercera vez de pedirle a Dios que por favor que pasara si era posible, pero que siempre se hiciera la voluntad de Él, se dio cuenta y continuó. O sea, ya estaba determinado lo que iba a pasar y ya lo iba a afrontar. Eso es lo que hay que hacer. Después de que Jesús afrontó como esta situación, nos da un ejemplo claro de que nosotros debemos, siempre que tengamos un problema, una situación que nos agobie, debemos es presentarnos al Padre en oración, cosa que a veces no hacemos y tratamos de enfrentar las situaciones a nuestra propia voluntad, cuando eso a veces es más que nulo, son intentos fallidos. Y si lo hacemos desde el principio, orando al Padre, pidiéndole su misericordia, pidiéndole su sabiduría, evitaríamos de pronto hasta que el sufrimiento se prolongara, o evitaríamos malos ratos. Entonces es importante que primero querramos cumplir el propósito de Dios, que lo conozcamos y que querramos cumplir, y que siempre se haga la voluntad del Padre. O sea, nunca saltándonos lo que Él diga, sino más bien queriendo, o sea, pues no está mal que nosotros nos sintamos tristes, que nos sintamos mal, sino que con base en eso y en nuestra humanidad le pidamos a Él que nos perfeccione, que es como lo más importante, pero siempre queriendo que se cumpla como su voluntad y aceptando en obediencia lo que Él tenga para nosotros, y sobre todo esperando confiadamente, no tratando de adelantar las cosas o tratando de disiparlas, sino esperando en su tiempo, porque es el tiempo perfecto. Entonces somos sus hijos, somos creación suya, igual como lo fue Jesús, que es a lo que estamos aspirando a hacer. Entonces nuestro miedo más grande no debe ser cuánto vamos a sufrir, sino de verdad queremos estar alejados del Padre. O sea, listo, es difícil y pasar esta situación es complicado, pero entre más obedientes seamos, entre más busquemos su propósito, entre más aspiremos a ser como Él, más rápido podemos llegar a encontrarnos con Él y a estar más cerca de Él. Porque ¿de qué nos vale de pronto no tener una vida llena de sufrimientos aquí en la tierra si no vamos a estar en compañía de Él? Entonces lo que debemos aspirar es a querer estar cerca del Padre, siempre. Que cada cosa que hagamos nos lleven a estar más cerca de Él, no que nos separen de Él, que era el miedo que tenía Cristo. Entonces, aunque Dios parezca estar en silencio, es como una invitación a que Él no está en silencio, sino que está actuando. Y que está actuando a través de las circunstancias, a través de las dificultades que estemos viviendo en este momento. Él actúa en todo momento, aunque para nosotros esté en silencio. Entonces hay que creer en Él, hay que confiar, hay que esperar pacientemente, hay que definitivamente orar y pedirle a Él que sea, pues, primero fortaleciéndonos y segundo llenándonos de obediencia cuando llegue como la respuesta. Es importante. La lucha que estamos viviendo solo terminará cuando nos sometamos y cuando aprendamos y aceptemos su voluntad. De lo contrario, no. Esto ya lo estaba pues diciendo al principio. Si Jesús no hubiese aceptado la voluntad, o sea, cuando uno lee más adelante el arresto de Jesús, se da cuenta que Él pudo haberlo evitado, sinceramente, pero si no, entonces no se hubiese cumplido el propósito. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No podemos evitar que nos pasen cosas malas, sino tenemos que ver cómo las afrontamos, cómo nosotros tenemos esa identidad en Cristo que nos hace aceptar y avanzar, poner la mejor cara y ser positivos ante las cosas que parezcan negativas. Y pues para terminar, quisiera dejar la cita de 1 Corintios 10:13, que habla de que Dios siempre nos da una salida, nos sostiene y nos ayuda, y que solo las batallas se ganan con oración. Si no hay oración, no, es muy poco probable, por decir que es un intento nulo, de que pasen las cosas de forma agradable y positiva para nosotros. Entonces, cuando nos rendimos a su voluntad, esto lo voy a leer, sabiendo que Él la está utilizando para lograr algo grande en nuestra vida, nos dará la gracia para soportar y ser más semejantes a Cristo.
que es la meta. Entonces, muchísimas gracias por su atención y disculpen la extensión del video, siento que hablo bastante, y tengan un muy buen día y espero que pues esta reflexión haya llegado a sus corazones. Chao, chao.